Hola, entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a explorar una verdad que es profundamente sensible y, la verdad, muy silenciada cuando hablamos de la recuperación de las adicciones y las dinámicas familiares. Es que piénsenlo un segundo. Cuando escuchamos la palabra toxicidad, nuestra mente vuela a jefes insoportables, parejas complicadas o amistades que restan. Pero ¿qué pasa cuando miramos hacia adentro, hacia nuestros propios hogares? Vamos a desglosar cómo la enfermedad familiar impacta a quienes más cerca tenemos y, lo más importante, cómo encontrar un camino real hacia la sanación. Y para empezar, hagámonos una pregunta muy honesta. ¿Alguna vez una simple conversación con los hijos nos ha dejado con un agotamiento tremendo, con un dolor profundo o con unas ganas inmensas de simplemente apagar el teléfono y aislarnos del mundo? Es una experiencia compartida y dolorosísima que enfrentan muchísimas personas en recuperación, pero de la que casi nadie quiere hablar. Es esa sensación de estar dando el 100% en esta nueva vida sobria, solo para estrellarse de frente contra un muro de frialdad y exigencias por parte de quienes más amamos. Validar que esto pasa es, sin duda, el primer paso para entender lo que hay debajo de la superficie. Porque, como dice esta frase, a veces nuestros hijos nos hacen daño. Leer esto en voz alta pega fuerte, ¿no es cierto? Choca de frente con toda esa idea romántica del amor incondicional. Sin embargo, reconocer este dolor no convierte a nadie en una mala persona, ni a quien cría, ni a quien es criado. Es simplemente aceptar que a veces ese amor inmenso que sentimos se puede convertir en una trampa que literal no nos deja respirar. Y es aquí donde nos topamos con el gran tabú, los hijos tóxicos. Vamos a desenmascarar ese dolor del que no se habla. Cuando las fuentes mencionan este concepto dentro de la recuperación, hay que tener algo clarísimo. No significa que los jóvenes sean malos por naturaleza, para nada. Más bien, esta toxicidad es un síntoma directo de haber crecido en un entorno dominado por la adicción. Es un escudo, un mecanismo de defensa, no es malicia pura. Fíjense en esta tremenda dualidad. Por un lado, los programas de recuperación nos enseñan que el resentimiento es un veneno absoluto. Te destruye. Pero para un hijo que creció en medio del caos, ese mismo resentimiento es su armadura. Tal cual. El resentimiento es veneno para el adicto, pero armadura para el hijo. Quienes crecieron así utilizan el reclamo constante o el látigo de la indiferencia y el silencio como una forma de cobrarse todas esas deudas emocionales del pasado. Es, al final del día, su manera de protegerse. Pero, ¿de dónde viene exactamente esta toxicidad? Pues todo nace de los roles de supervivencia dentro de la enfermedad familiar. En una casa afectada por la adicción, los más pequeños no solo son espectadores, son sobrevivientes. Y para lograrlo, adoptan roles que son increíblemente rígidos. El cortocircuito ocurre cuando llega la sobriedad a la casa, y el entorno cambia. Esos viejos modos de supervivencia de repente chocan con la nueva realidad. Pensemos, por ejemplo, en el hijo parental o el héroe. Hablamos de alguien que tuvo que crecer a la fuerza, a 1000 por hora, asumiendo responsabilidades de adulto cuando los adultos no podían hacerlo. Así que, cuando la persona en recuperación intenta poner nuevas reglas o recuperar el timón de la casa, este hijo se resiste con uñas y dientes. Descalifica los nuevos límites simplemente porque no sabe cómo soltar ese control que durante años fue lo único que lo mantuvo a salvo. Luego tenemos al chivo expiatorio. Ese es el hijo que se vuelve la rebeldía andando, creando problemas todo el tiempo para mantener vivo el caos al que ya está acostumbrado. ¿Y por qué haría algo así? Pues es una táctica para desviar la atención. Su toxicidad viene de la necesidad brutal de volver al único mar que sabe navegar, el conflicto. La nueva paz de la recuperación le resulta totalmente extraña y, para ser sinceros, aterradora. Y finalmente está el rol de la mascota. Es el gran distractor, el que lanza un chiste o usa la manipulación emocional justo cuando la cosa se pone seria. Todo para evitar que se hable de los problemas reales. Y ojo con este rol, porque es engañoso. Parece súper inofensivo, hasta simpático, pero bloquea cualquier tipo de sanación profunda porque esquiva constantemente los temas incómodos. Y cuando todos estos roles chocan con el proceso de sanación, caemos en la famosa trampa de la culpa. Esas resacas morales que nos dejan en un estado de vulnerabilidad total. Quien entra en recuperación carga con un peso gigante por el pasado. Y los hijos, ya sea con toda la intención o sin darse cuenta, saben exactamente qué botones apretar.
usan esa culpa para doblar las reglas de la casa, sacando dinero, permisos o privilegios que no vienen al caso. Y esto nos lleva a patrones que son francamente peligrosos. Primero está la deuda infinita. Esa idea mentirosa de que el daño fue tan grande que jamás se podrá compensar, lo cual abre la puerta a tolerar maltratos emocionales. Luego, el perdón como moneda de cambio, donde los hijos le ponen precio a su perdón y la persona en recuperación paga una y otra vez. Y todo este ciclo desgastante nos arrastra hacia la recaída emocional, que casi siempre es el escalón previo a la recaída física. Es como un choque constante entre dar un amor sin límites y terminar con un amor sin protección. Por esa misma culpa que nubla la vista, se llega a creer que poner un alto es equivalente a volver a abandonar a la familia. Pero seamos claros, no poner límites no es amar infinitamente. Es en realidad dejar la puerta abierta de par en par, dejando sin protección la salud mental y la sobriedad que tanto trabajo ha costado levantar. Para aterrizar esto, veamos un caso real. La historia de Ernesto, una persona con 4 años en su programa de recuperación, intentando con todas sus fuerzas reconectar con sus 2 hijos adultos. Su experiencia ilustra a la perfección el altísimo costo que tiene cargar con esa culpa incondicional todos los días. Miren cómo evolucionó su situación. Es súper revelador. En sus años 1 y 2, Ernesto vivía esa etapa temprana de la sobriedad, reconectando poco a poco con sus hijos. Había mucha esperanza. Pero para el tercer año, aunque se veían más seguido, empezaron las exigencias de dinero por parte del hijo, siempre acompañadas de manipulación y culpa. Y para el cuarto año, la relación con su hija también cayó en picada. Cada encuentro terminaba en un mar de lágrimas y repasando una y otra vez todo lo que Ernesto hizo mal en el pasado. Ernesto estaba literalmente pagando el precio: silencio, culpa y un sentimiento de vacío total. Su hijo sacaba a relucir las fallas del pasado con una frialdad calculada, solo para obtener dinero. Y Ernesto, aplastado por la historia familiar, solo callaba, cedía. Terminaba pasando días enteros sintiendo que era la peor persona del planeta, con un vacío enorme en el pecho. Con la hija, la dinámica era la famosa lista de agravios. A pesar del amor que claramente existía, las charlas que debían ser para acercarlos terminaban en disculpas interminables. Cada vez que se veían, abrían viejas heridas. Era un círculo vicioso que no sanaba absolutamente a nadie. Solo devoraba la energía y el espíritu de Ernesto desde adentro. Todo esto llevó a Ernesto a confesar algo durísimo. No sé si puedo seguir viéndolos. Y tampoco sé si puedo dejar de hacerlo. Detengámonos en eso un momento. Es el reflejo exacto del tira y afloja emocional que viven tantas personas. Es el amor que duele, enfrentado a una culpa que dicta cada paso y cada decisión. Y llegamos a una señal de alerta máxima, el riesgo de recaída, donde el dolor emocional se vuelve un detonante directo. Es fundamental entender que estas dinámicas no son solo problemas de familia regulares, son un peligro inminente. Cuando el sufrimiento emocional llega al tope y ya no está esa sustancia antigua para anestesiarlo, los golpes duelen el doble. Pegan sin ningún filtro. Es ahí cuando aparece un pensamiento silencioso pero letal. Si me duele demasiado, tengo que hacer que pare. Durante años la vía de escape fue la adicción. Y aunque ya no haya consumo, el instinto psicológico de querer apagar el dolor sigue ahí. Por eso todo ese desgaste emocional que viene de los hijos, si no se maneja, es una amenaza gigantesca contra la sobriedad. Pero afortunadamente hay una salida. Todo esto se combate con límites saludables y sanación. Proteger la recuperación es la única forma de proteger a la familia. Es una paradoja, ¿verdad? Cuidar de uno mismo y blindar la propia recuperación no tiene nada de egoísta. Es el requisito indispensable para poder ser un pilar real y firme para los demás a largo plazo. Si la recuperación se derrumba, todo lo demás se cae con ella. Entonces, ¿cómo empezamos a sanar? Las fuentes nos marcan 4 pasos. Primero, reconocer la realidad sin armar un drama. Admitir que la dinámica está doliendo es un acto de honestidad tremendo. Segundo, poner límites desde el amor y el cuidado, recordando que un límite no es un castigo, es una cerca de protección. Tercero, apoyarse muchísimo en el grupo para no cargar todo esto en soledad.
Y cuarto, trabajar los pasos relacionados con reparar el daño con muchísimo cuidado, entendiendo que pedir perdón no es un pase libre para permitir el abuso emocional. Y quiero cerrar con esto. Amar a los hijos no significa permitir que nos destruyan. Eso no es amor. Eso es martirio. Es un recordatorio poderosísimo de que la sanación real exige ponernos a nosotros mismos en primer lugar. La gran pregunta que nos queda hoy es, ¿estamos dispuestos a poner esos límites para salvaguardar la propia vida? Piénsenlo, porque de eso depende todo lo demás.